desde el final de temporada del año pasado ya empezamos a trabajar mucho, estuvimos casi un mes en Sierra Nevada haciendo muchísimo trabajo específico y es la pretemporada que realmente más días de esquí hemos tenido durante el verano, ¿no? Entonces se ha visto bastante plasmado en la temporada. Yo he sentido, aparte de que haya hecho buenos resultados o no a lo largo de la temporada, que realmente hay una mejora muy importante en mi nivel de esquí, ¿no? Básicamente el bajar más rápido, ¿no? Lo mejoras en la pretemporada, en el verano y en el entrenamiento que llevas a cabo durante la época no competitiva de este deporte, digamos. La Copa del Mundo de Sladming, donde pasé a la segunda manga, ¿no? Es un resultado que llevábamos buscando unos cuantos años, que yo me había quedado bastante cerca de conseguirlo, pero que hasta ahora no lo habíamos podido conseguir, ¿no? Y que hayamos podido cumplir este objetivo que llevábamos años persiguiendo es un paso muy importante y es una forma de que se vea que bueno, España también puede llegar a ser un país de nieve, ¿no? La inversión en top 30 en Copa del Mundo está realmente difícil. Cada año está aumentando el nivel no solo de los que corren en Copa del Mundo, sino de los aspirantes a esa Copa del Mundo. Hemos pasado de ser unos aspirantes a ser personas que ya han estado en ese top 30 de Copa del Mundo y ya han estado entre los 30 mejores del circuito mundial, ¿no? Físicamente no me encuentro en el mejor momento porque la temporada, ya te digo, que es muy larga y muy dura y bueno, todos los kilómetros que nos metemos en coche, todos los viajes que tenemos que hacer, los calendarios no están muy bien cuadrados. Al hacer Copa de Europa y Copa del Mundo estamos todo el día moviéndonos de un sitio a otro y muchas veces en fechas muy cercanas, ¿no? Entonces te hace hacer pues, una competición, 600 kilómetros y otras 2 competiciones. Además ya al final de temporada siempre empiezas a caer un poco físicamente, llevas mucha tralla y se va acumulando. Y ha sido un final de temporada un poquito difícil para mí, ¿no? Además he tenido una lesión en la espalda, no es nada muy grave, pero bueno, me va a hacer estar un par de semanas en cierto modo de rehabilitación, pero incluso con eso he acabado muy bien. En el ranking mundial he empeorado un poco respecto al año pasado, pero seguimos en los baremos que nos parecen correctos. Lo que siento es que año tras año he ido progresando, he ido mejorando y sobre todo que este año he pegado un paso adelante muy importante a qué tan rápido puedo ser bajando, ¿no? Ya no solo en competiciones, sino en entrenamientos con otros equipos, con gente, bueno, con tops mundiales. Hemos estado entrenando este último mes y realmente estaba muy cerca de ellos o incluso delante de ellos. Yo creo que tengo muchos más objetivos antes que los juegos y sobre todo objetivos que van a ser los que valoren de verdad cómo iré a esos juegos. Son los mismos competidores, son las mismas pistas y ganar una Copa del Mundo, ganar 5 Copas del Mundo tiene el mismo mérito o más que poder ganar unos Juegos Olímpicos, ¿no? El objetivo está ahí, claramente, es una fecha que todos nos marcamos y que todos esperamos, pero creo que hay mucho trabajo por delante antes que 2022.